Les voy a dejar la lista de asistencias en el general para que se revise y que vean que realmente van en mi grupo, porque si no están en mi grupo no puedo hacer cambios y vamos a tener un problema ahí. Déjenme subir la lista. Va a estar en archivos, donde puse los calendarios, ahí va a estar la lista. Dice lista de faltas 3, para que la vayan revisando. Y quien no esté en esa lista no puede estar en mi grupo, porque no voy a poderle subir las faltas ni las calificaciones, para que revisen su ECIMA si les corresponde realmente este grupo. ¿Ok? ¿Desde cuándo les iba a decir y se me olvidó? Bien, entonces sigamos. Vamos a seguir y continuar con la clase. Bien, les acabo de subir una nueva presentación. Una nueva presentación que es la continuidad de la clase. Vamos a ver ahora lo que es la función de consumo, la función de ahorro y parte de cómo se saca el PIB con los factores. Bien, comencemos pues. Vamos a entrar en la unidad 2, que es la parte de lo que nos falta de la medición de la economía. El material ya lo tienen ustedes ahí en su plataforma de Teams para que lo puedan consultar cada vez que tengan. Bien, por ahora vamos a empezar con la función de consumo. Vamos a entender como función de consumo que una parte de cada uno del ingreso que ustedes tienen, una parte se va a ir al ahorro y a la otra al consumo. Yo pienso que se acuerdan de lo que vimos del flujo de la economía. Lo que no se gasta se consume o se ahorra. Por lo tanto, vamos a tener una parte que se va a ir al consumo y otra parte, una parte que se va a ir al consumo y otra parte que se va a ir al ahorro. Aquí está, una al consumo y otra al ahorro. Entonces, cuando estamos hablando de consumo, va a ser la relación que existe entre el nivel de gastos de consumo y el nivel de ingresos personal disponible. O sea, lo que yo realmente voy a tener para gastar. Y según los clásicos, según Keynes, este concepto se basa en la hipótesis de que hay una relación directamente entre consumo y ingreso. O sea, lo que no se consume se ahorra y que el ingreso va a ser la pauta o va a ser el límite para consumir. ¿Ok? Y luego vamos a ver aquí la función de cómo se puede ver. Vamos a tener el ingreso disponible, el gasto planeado y el ahorro planeado. Entonces, si ustedes se fijan, el ingreso, voy a tener la curva que pasa por A, B, C y D y E, que va a ser la función de consumo. Es decir, todas estas letritas que tengo aquí me van a dar, ahorita vamos a ver la gráfica, cómo me van a dar la función de consumo. Para cada nivel de ingreso disponible, la función de consumo muestra el nivel de pesos del consumo C de la familia. Es decir, que si yo tengo un ingreso disponible, fíjense, yo tengo un ingreso de 4
mientras el gasto de consumo planeado va a ser 4.5. O sea que yo estoy gastando más de lo que tengo de ingreso. Por lo tanto, el ahorro planeado va a ser menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque yo estoy gastando más de lo que estoy ingresando, o sea, de lo que tengo yo de ingresos. Igual para el inciso B, que nos dice que yo tengo un ingreso de 2 mientras yo estoy gastando 3, por lo tanto tengo un ahorro planeado de menos 1. Estos negativos quiere decir que no estoy ahorrando, al contrario, que voy a tener que pedir prestado para poder gastar. Y luego llegamos a un punto de equilibrio, que es el 6, el punto D, en donde ya estamos gastando lo mismo que tenemos de ingreso y por lo tanto estamos en cero, ¿sí? El ahorro ya estamos en equilibrio, o sea, no tenemos que pedir prestado, pero tampoco vamos a ahorrar. Y en el caso de E, entonces ahí sí, ya mi ingreso aumentó, tengo un ingreso de 8, por lo tanto gasto nada más 7.5, ahora sí puedo ahorrar 0.5. Y en caso de la F, igual tengo un ingreso de 10, gasto 9, por lo tanto tengo un ahorro, que ahora sí puedo ahorrar, de 1. ¿Sí? Bien. Y luego nos dice que cuando tenemos este gasto planeado, podemos dibujar la línea de 45 grados, en donde nos va a ayudar a localizar el punto de nivelación y nos va a permitir medir el ahorro. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, esta línea que está aquí es la línea de 45 grados. Y esta línea que está acá, donde está A, B, C y D y E, son los puntitos que teníamos de la función de consumo. Es decir, que si yo paso una línea de 45 grados, yo voy a saber dónde va a ser mi punto de equilibrio. Y ahí yo voy a estar nivelando lo que yo estoy ahorrando, digo, lo que estoy ingresando o lo que tengo de ingreso es igual que el gasto. Ahora, fíjense bien, todo lo que está por arriba del punto de nivelación va a ser lo que vamos a ahorrar. Todo lo que está por debajo del punto de nivelación es el desahorro. El desahorro es lo que no podemos ahorrar, que tenemos un excedente de gasto y no estamos teniendo un ahorro suficiente como para poderlo ahorrar. Entonces nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque entonces tenemos más gastos de lo que nos está ingresando en este punto. Todo lo que está aquí abajo, si se fijan, el ingreso aquí va a estar menor que lo que estamos gastando. Y aquí al revés. Aquí como el ahorro es mayor que la función de consumo, aquí estamos ahorrando. Y aquí está más alto, está más bajito lo que estamos ahorrando, ¿sale? Entonces, si yo tengo que toda esta parte de aquí, toda esta línea va a ser mi consumo, todo esto es mi consumo, todo lo que dice la gráfica. Pero el problema está cuando yo tengo un ingreso menor a lo que estoy gastando. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a cambiar eso. Bien. Entonces, dice, el hecho de que exista un desahorro es debido a que las familias de bajos ingresos suelen gastar más de lo que reciben, por lo que se ven obligadas a endeudarse o a gastar sus ahorros, lo que yo les decía. Cuando tenemos un desahorro, nos llevan a tener que pedir prestado o endeudarnos. Y en el caso del ahorro, de este punto hacia arriba, nosotros al contrario, como tenemos más ingreso de lo que gastamos, del ingreso disponible, tenemos más ingreso de lo que estamos gastando, entonces podemos ahorrar. Y la otra cosa, no gastamos todo la totalidad de nuestros ingresos. Por lo tanto, lo destinamos una parte al ahorro. Bien. Ahora nos vamos a cambiar de canal y vamos a ver la inversión. La inversión se refiere a las adiciones al inventario, activos productivos o bienes de capital.
Hay inversión solo cuando se produce capital real. Entonces vamos a tener dos funciones en la macroeconomía. Primero, ¿cómo es un componente volátil del gasto? A menudo lleva a cambios en la demanda agregada y afecta el ciclo de negocios. Y segundo, además de la acumulación del capital, las contribuciones del inventario en edificios y equipo incrementan el producto potencial de un país y promueven el crecimiento económico a largo plazo. En este caso, la inversión va a ser la que nos va a dar la pauta para que se incrementen de alguna forma nuestros ingresos, tanto de las empresas como de las familias. Si nosotros incrementamos la inversión, vamos a hacer una acumulación, como aquí bien lo dice. Acumulación de qué? De lo que yo voy a construir, a lo mejor yo voy a invertir en tecnología. Entonces, ¿cómo nos va a afectar esa inversión? A corto plazo, nos va a afectar a través de la demanda agregada. Influye en el crecimiento económico de largo plazo por el impacto de la formación de capital sobre el PIB y la oferta agregada. Es decir, que la inversión a corto plazo nos va a impactar en la demanda agregada y en el largo plazo nos va a afectar sobre el PIB y la oferta agregada. Que la oferta y la demanda agregada la vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa inversión? Lo podemos ver a través de la inversión extranjera directa, que es este partecito de aquí, y IED, que significa inversión extranjera directa. ¿Qué tanto están invirtiendo los gobiernos en nuestros países para que tengamos un crecimiento más equilibrado? Entonces buscamos siempre la inversión para hacer que nuestras economías crezcan. Por lo tanto, si se fijan, de un año a otro podemos ver del 2015 al 2016 cómo han sido nuestras inversiones. Y si se fijan, el mayor inversor o inversionista para el año 2015 era Estados Unidos, pero para el año 2016 eso cambia. La relación de 52% de Estados Unidos se va a reducir solamente al 29.3%. Es decir, que a partir del 2016, por los tratados y acuerdos internacionales, se va a distribuir de mejor manera hacia otros países, abrimos nuestra economía hacia otros países y esta inversión se ve un poquito más equitativa. O sea, es decir, que ya tenemos inversiones de otros países y que vienen a invertir un poco más. Es el caso, por ejemplo, de España, es el caso de este gris que está aquí, que es Corea, que antes, pues si se fijan, no estaba. Entonces tenemos más inversiones, abrimos a otras inversiones de otros países y ya no nada más nos referimos solamente a Estados Unidos, sino que ya incorporamos Corea y aquí no aparece Canadá, pero también tenemos a lo largo de los siguientes años, también empieza a invertir Canadá. Y luego aquí vemos la comparación de los países de nuestra República Mexicana, cuáles son las diferentes inversiones y en qué rubro. Para el 2016, ya está viejito, ¿verdad? Bien, pero es para darles en qué se invierte. Por ejemplo, se invierte en instituciones de intermediación financiera no bursátil, fabricación de equipo de transporte, industria de las bebidas de tabaco, industria química, materiales de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, fabricación de equipo de cómputo y medición, servicio de alojamiento temporal, industria metálicas básicas, ya no sé hablar, transporte por productos, generación de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces vemos, si se fijan, las instituciones no bursátiles va a ser Chiapas, Ciudad de México y Jalisco. Ahí va a haber inversión de ese tipo. Luego fabricación de transporte va a ser Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí.
Y la industria de la bebida y el tabaco va a ser Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. La industria química, obviamente, el Estado de México, Tlaxcala y Veracruz. Y en cuanto a la minería, Durango, Guerrero, Sonora y Zacatecas, que siempre ha sido Zacatecas el de mayor movimiento. La fabricación de equipos de cómputo y medición va a ser Baja California, Tamaulipas, y el servicio de alojamiento temporal, Baja California, Nayarit y Quintana Roo, a donde se van de vacaciones. Industrias metálicas básicas, Michoacán, transportes por ductos, Colima y Sinaloa, y por último la generación de energía eléctrica que la va a dar Campeche. A lo mejor ahorita en estos tiempos ya cambió la inversión, habría que ver cómo está. Bien. Luego, la inversión es un componente de la inversión social que incluye también la inversión extranjera, la inversión gubernamental y las inversiones intangibles en capital humano y generación de conocimiento. Entonces tenemos que aquí entran ya nuevas inversiones. Del 2000 al 2011 vamos a tener Brasil, Argentina, Corea, India, China, México y Chile, donde están invirtiendo un poquito más en nuestro país. Bien. Bueno, aquí hay unos ejemplos que los pueden ver en qué estaban invirtiendo. Luego, la inversión va a tener el ingreso, los costos y las expectativas. El ingreso, la inversión redituará a la empresa un ingreso adicional si contribuye a una mayor venta de productos. Cuando se refiere a costos, un segundo determinante de la inversión son los costos para invertir, los bienes de inversión durante muchos años, y la contabilización de los costos es más complicada para las mercancías. Y cuando tenemos las expectativas de los beneficios y la confianza de las empresas son centrales para las decisiones de la inversión. También se consideran las emociones como factor determinante de la inversión. Según Keynes, decía que las razones de la inestabilidad de la economía eran las de mercado, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de inversión. Y luego tenemos las decisiones también de gobierno, que son las que afectan directamente a la inversión. Ahora, como los bienes de capital duran muchos años, las decisiones de inversión van a depender de nivel de producción o de producto que se alcanza gracias a nuevas inversiones, la tasa de interés, el impuesto que influye en los costos de inversión y las expectativas de las empresas sobre el estado de la economía. Entonces, los determinantes de esta inversión se van a relacionar entre la tasa de interés y la inversión, ¿sí? Esto es debido a que las tasas de interés son instrumentos para el cual el gobierno influye en la inversión. Lo que nos va a dar la pauta de que haya más inversión o haya menos inversión va a ser la tasa de interés. Esa tasa de interés nos va a decir si está baja la tasa de interés, obviamente a los empresarios no les va a convenir invertir. Pero si la tasa de interés es alta, a los inversionistas les es atractivo invertir. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo, donde hay diferentes empresas de la A hasta la H y que quieren venir a invertir. ¿Qué van a invertir? Inversión total del proyecto, los ingresos anuales por cada 1000, los costos y la utilidad neta. Entonces vamos a tener estas inversiones son tan duraderas que omiten la necesidad del reemplazo. Y vamos a ver cómo van a invertir aquí las empresas. Bien. Fíjense bien. Tenemos una inversión total del proyecto de 1 hasta 20. Si se fijan, 1, 4, 10, aquí invierten igual y luego hay una disminución para ley
y luego sigue aumentando. Los ingresos anuales que tenemos van a ser estos. Y el costo por cada 1000 prestados a una tasa de interés, ¿ven? La tasa de interés va a ser del 10 o del 5. Del 10 y del 5%. O sea que por cada 1000 que nos presten, nos van a cobrar el 10% y el 5%. Si yo tengo ingresos de por cada 1000, si yo tengo el 10%, me van a cobrar 100 pesos por cada 1000. Si yo tengo el 5% de la tasa, van a ser 50 pesos. Digo, no, millones. Entonces, la utilidad de neta prestado por cada uno va a ser lo que yo tengo, van a ser los 1400, son los 1500 menos los 100, 1400. Y si yo tengo este de aquí, que van a ser 50, son los 1500 menos los 50, los 1450. Y así me voy. Los 250, digo 220 menos los 100, si es el 10%, 120. 160 menos 100, los 60. Y si se fijan, a partir de la F voy a tener negativos. ¿Sí? Y luego, en el caso del 5%, voy a tener los 1500 menos los 50, 1450. Los 220 menos los 100 menos los 50, 170. Y así sucesivamente hasta que en el proyecto H no me convenga invertir. ¿Sí? Y es decir, que si yo tengo una tasa de interés acumulada y a mí me van a cobrar un interés, yo tengo que ver si esos proyectos van a ser viables para invertir. Entonces, dice, el proyecto A, este proyecto cuesta $1.000.000 y tiene un rendimiento muy alto, o sea, de $1.500 al año por cada $1.000 invertido. Las columnas 4 y 5 muestran el costo de la inversión, que eran estas dos. El costo de la inversión de la tasa de interés por lo que me va a costar ese dinero. Se supone que la inversión se financia solo obteniendo el crédito a la tasa de mercado. Aquí toma como un 10% anual y un 5%. A una tasa de interés del 10% anual, el costo de obtener $1.000 prestados es de $100 al año. A una tasa de interés del 5%, el costo del préstamo es de $50 por cada $1.000 prestados. Y por último, las dos columnas de la derecha nos van a mostrar la utilidad neta total anual de cada inversión. O sea, para el operativo proyecto A, la utilidad neta es de $1.400 al año por cada $1.000 invertidos a una tasa de interés del 10%. Por lo tanto, el proyecto H pierde dinero. Y si se fijan, aquí era donde yo les decía que si nosotros nos dábamos a la 5% anual, vamos a perderle aquí. No el caso del 10%, que la inversión empieza a perderse desde el proyecto F. Y ahí ya no es viable nuestra inversión. Entonces, al elegir estos proyectos de inversión, las empresas compararán o comparan ingresos anuales de una inversión con el costo anual de capital, lo que depende de la tasa de interés, la diferencia entre los ingresos y los costes anuales y la utilidad neta anual. Bien, entonces vamos a ver cómo esta inversión tiene la función de la demanda, que arroja una función escalonada descendiente a la tasa de interés. Si se fijan, la tasa de interés es la que nos va a decir si invertimos o no invertimos. Se obtiene de la suma de todas las inversiones rentables a cada nivel de la tasa de interés. Entonces, aquí tenemos por qué
La demanda de inversión tiende a afectarse dependiendo de la inversión que se tenga. Existen otras fuerzas que también afectan la demanda de la inversión. Vamos a poner el incremento del PIB que desplazará la curva de demanda de inversión a la derecha. Un incremento de los impuestos a las empresas deprimiría la inversión, o sea que la traslada hacia la izquierda. Y un incremento en la creación de nuevos negocios es a través de las expectativas. Por lo tanto, la demanda se incrementaría hacia la derecha. Entonces van a ser nuestros factores externos que van a afectar directamente a la demanda de inversión. Va a ser el PIB, el mayor producto, va a ser los mayores impuestos que la van a reducir y la euforia de los negocios que va a ser la que va a desplazar la demanda de inversión. Entonces se conduce de manera imprevisible porque depende de los factores inciertos, como el éxito o el fracaso de nuevos productos no comprobados, los cambios en las cargas fiscales y las tasas de interés, las actitudes políticas y los enfoques que se apliquen para estabilizar la economía y otros hechos igualmente modificables de la vida económica. Y ya. Vamos a empezar ahora ya, si se fijan, ya vimos consumo, ya vimos inversión, ya vimos, ¿qué me falta de la función? Consumo, inversión. Ahora vamos a entrar a los gastos del gobierno. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Muy bien. Entonces continúo con los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno va a ser otra parte importante del componente del PIB, porque va a reflejar las compras del gobierno entre bienes y servicios. Estas incluyen, por ejemplo, los tanques y los libros escolares, así como los servicios de jueces, profesores de escuelas públicas y como bienes de consumo, o sea, comida para los militares. Las exportaciones netas son el componente final del PIB, que son iguales al valor de la exportación menos las importaciones, que eso ya lo habíamos visto. Y las exportaciones netas estarán determinadas por los productos de los precios relativos y los tipos de cambio tanto nacionales como extranjeros. Ahora sí, vamos a medir el nivel de precios e índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor nos va a indicar el nivel de precios al que está en la economía. El nivel de precios, un índice de precios es un promedio ponderado del precio de la canasta de bienes y servicios. Se ponderan los precios individuales por la importancia económica de cada bien. Y este índice de precios más importantes son el índice de precios al consumidor o el índice de precios del PIB y el índice de precios al productor, es decir, que nosotros vamos a ver cuánto se va a ir incrementando. Ajá. Y este lo vamos a medir a través del índice de precio al consumidor y lo vamos a conocer como IPC. Esta es la medida más ampliamente utilizada en el nivel general de precios, es el índice de precio al consumidor, también conocido como el IPC. El IPC va a ser, es una medida que es una medida del precio promedio pagado por los consumidores urbanos por la canasta de bienes y servicios de consumo. Es decir, el IPC nos va a medir cuánto ha incrementado el precio de cada uno de los productos. Entonces, lo vamos a elaborar dando seguimiento a los precios de la canasta de bienes y servicios representativo del consumo de los hogares urbanos en México. El último cambio ponderado lo vamos a ver a través del ENIC, que es el que lo mide, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
A partir de dicha información, se va a capturar el índice de precio al consumidor. ¿Qué es lo que va a medir ese índice de precio del consumidor? La canasta básica. De cuánto se va a consumir y cuánto van a comprar. Entonces, tenemos una canasta básica que va a ser, que está compuesta por 80 bienes, que están agrupados en diferentes categorías. Va a ser alimentos, bebida, tabaco, ropa, vivienda, aparatos, salud, transporte, educación, por decir algunos. Este nivel de precios va a tener que actualizarse debido a los cambios de la ponderación o a la aparición de algunos componentes, dados los cambios tecnológicos o la aparición de bienes y servicios nuevos, o bien un aumento del ingreso familiar y los cambios en los hábitos y las preferencias de cada uno de ustedes. Dependiendo de cómo ustedes consuman, es como va a cambiar este índice. Entonces, estos productos de la canasta básica van a estar determinados a través de todos estos. Aceites, agua, analgésicos, antibióticos, anticonceptivos, antigripales, arroz, atún, sardinas, autobuses, azúcares, bicicletas, café, cardiovasculares, carne molida, cerillos, cerveza, chiles, chocolates. Y todos, cada uno de ellos, cremas, desodorantes, todo está contabilizado en cada uno de los productos, ¿sí? Navajas, otras galletas, licuadoras, masas, harinas, y hasta cumplir con las tortillas de maíz. ¿Se fijaron? Entonces vamos a contabilizar cada uno de los bienes a un precio determinado y a una cantidad determinada. ¿Cuánto están consumiendo la gente? ¿Y a qué precio? Entonces, para el 2015, el valor de la canasta alimentaria era de 1,295 pesos. Para el 2016 se incrementa a 1,346 pesos. Por lo tanto, se incrementó en 4%. Para los mismos años, la canasta alimentaria rural fue de 920 y en cambio 963, lo cual muestra un incremento del 4.7%. Es lo que aumenta el índice de precios al consumidor. La evaluación mensual de la canasta alimentaria podemos verla a través de aquí, lo podemos a través mensual hasta los años 2016, en donde fíjense bien que la canasta alimentaria siempre tiene una tendencia a aumentar, ya sea de manera rural o de manera urbana. Siempre tiene un aumento. Y esto va directamente relacionado con el nivel de ingreso. Vemos que cada vez que tenemos más ingreso, gastamos más. Y ese es el problema. Bien. ¿Cómo vamos a calcular este índice de precio al consumidor? Aquí poner atención. El índice de precio del consumidor, perdón, va a estar dado va a ser una relación. Una relación quiere decir que va a ser una división. ¿Entre qué y qué? Va a ser entre el costo de la canasta básica a precios del periodo corriente, entre el costo de la canasta a precios del periodo base. Cuando se habla de corriente, tiene los precios, los precios van a tener la inflación. Cuando se llama de un precio base, vamos a decir que va a ser un comparativo. Ese costo de la canasta del precio base va a ser como en qué año lo vamos a comparar para poder tener una proporción, ¿sí? Entonces va a ser el costo de la canasta de precios corrientes con la inflación dividido entre la canasta del precio del periodo, la canasta de precios del periodo base. Ahora, fíjense bien.
En la tabla nos va a mostrar los artículos, el costo de la canasta básica a los precios del periodo base. Si se fijan aquí va a ser el 2003. El 2003 y tengo la canasta básica del 2004. Mi periodo base va a ser el 2003. Eso siempre se les va a dar, se les va a decir. Este va a ser tu periodo base. ¿Y quién va a ser los precios corrientes? 2004. Entonces, se estableció que en el 2003 el costo de la canasta básica fue de 50 y en el 2004 fue de 70. Entonces, se sabe también que en el periodo 2003, por lo tanto, que el periodo base, se sabe que el periodo base es 2003. Por tanto, el costo de la canasta básica a precios del periodo base es de 50. Si se usan estas cifras en la fórmula para calcular el IPC, se podrá conocer el IPC para el 2003 y el 2004. Déjenme ver si... El IPC en 2003 va a ser, este es el año base. ¿Y qué dijimos? El precio del año corriente, me va a regresar, el precio de la canasta de precios del corriente sobre el precio de la canasta base. Entonces tengo el precio de los bienes corrientes, que van a ser 50, dividido entre el 50, que va a ser el año base, el IPC base, multiplicado por 100. Por eso es que queda 100. ¿Sí? Porque como estoy dividiéndolo entre cada uno del año base, por eso me queda 100. Y en el 2004 yo tengo 70, que va a ser el costo de la canasta, dividido entre el 50, que es el año base. Aquí está. El 50, que es el año base, el 70, que es el año corriente sobre el año base multiplicado por 100, dividido 70 entre 50 multiplicado por 100 me da 140. Ahora, si ustedes se preguntan, ay, ¿de dónde va a salir el 50? Ah, pues bien fácil. Yo multiplico cantidad por el precio. 10 por 1, 10. Cantidad, por ejemplo, estos son de las naranjas. Cortes de cabello, 50 por el 8. 5 por 8, 40. Y se suma el costo de la canasta básica, el costo de las naranjas más el coste del corte de cabello. Y igual acá, tengo naranjas y tengo cortes de cabello. Si yo compro 10 naranjas a un precio de 2 pesos, van a ser 20 pesos. Y si el corte de cabello me cuesta 5 pesos, digo, me hago 5 cortes de cabello y me cuestan 10 pesos, ojalá costaran 10 pesos. Me cuesta 50 pesos, 5 por 10, 50. Y 10 por 2, 20. Sumo los dos costos y ese va a ser el costo de la canasta básica. Es decir, que yo voy a consumir o yo voy a gastar 2 pesos por cada 2 pesos multiplicado por las 10 naranjas que voy a comprar y ese va a ser mi costo. Y el otro va a ser 5 veces que voy a ir a cortarme el cabello a 10 pesos, me va a costar 50 pesos. Y eso es lo que yo gasté, digamos que en un año. 50 más 20 pesos van a ser 70 pesos lo que yo voy a gastar. Entonces, ¿cómo voy a sacar el índice de precio al consumidor? Bueno, para tener un ponderado de cuánto estoy gastando y el precio que estoy teniendo, me voy a hacer esta formulita. La formulita va a ser el costo que yo tengo de precios corrientes sobre el costo de los precios en año base. Nada más tengo que determinar o me tienen que decir cuál es el año base. Y ya sobre el año base puedo decir cómo va a ser esa ponderación. ¿Tienen alguna duda? Porque eso lo vamos a usar mucho. Maestra, ¿Sí? ¿de dónde sacó el otro 50 en el IPC en 2003? Ya. Porque te dice que el año base es el 50. ¿Sí? Pero el año Sí, corriente es el mismo periodo.
Porque haz de cuenta que este va a ser tu base, va a ser los 100. Entonces tú tienes que agarrar este como el año corriente y el año base. Por eso se divide 50 en 50. ¿Sí? Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Este lo vamos a estar utilizando mucho, chicos. Mucho. Las ponderaciones para macros son indispensables. ¿Nadie más tiene dudas? Porque voy a pasarme a lo que es el PIB nominal y el PIB real. Yo tengo una maestra. Dígame. Si hubiera del 2005, por ejemplo, un IPC del 2005, ¿también se seguiría dividiendo entre 50? Siempre y cuando no diga que tu periodo base es 2005. ¿Sí? Sí, ok. Si cambia de periodo base, sí sería ante otra cantidad. Es correcto. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Siempre tienen que fijarse cuál va a ser el periodo base, que es la partecita de aquí. Periodo base y periodo corriente. Bien, continúo para terminar, ya nos quedan 10 minutos. Bien, vamos a ver una diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. El PIB nominal va a ser los productos de bienes y servicios evaluados a precios actuales. Y el PIB real va a ser la producción de bienes y servicios evaluados a precios constantes. Es decir, el nominal nos va a decir que este PIB nominal vamos a tener la inflación y el PIB real, no, el PIB nominal le vamos a quitar, le vamos a poner la inflación, aquí no se le hemos quitado, el PIB real le vamos a quitar la inflación, ¿sí? Estoy dormido. Bien, PIB real va a ser igual, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, ay, nomás que me voy a quedar a la mitad, bueno, a ver si no me queda a la mitad. Vamos a tener aquí, ustedes van a comprar hot dogs y van a comprar hamburguesas. Eso es lo que quieren comer. Por lo tanto, vamos a tener las cantidades producidas a un precio determinado, del 2010, 2011 y 2012, ¿sí? Y tengo el precio de los hot dogs, la cantidad de hot dogs, los precios de las hamburguesas y la cantidad de hamburguesas. Acuérdense que la demanda está determinada por precios y cantidades, igual oferta. Pero como estamos en el lado de la demanda, porque vamos a consumir, vamos a ver en cuánto precio, cuánto vamos a pagar por una cierta cantidad de hamburguesas y hot dogs. Bien, ahora, nosotros vamos a pagar $1 en el 2010, $2 en el 2011 y $3 en el 2012. Vamos a comprar 11 hot dogs en el 2010, 150 en el 2011 y 200 en el 2012. El precio de las hamburguesas, si ustedes deciden comprar hamburguesas, en el 2010 les van a costar $2. Uy, ojalá que fuera así, ¿verdad? En el 2011 $3 y en el 2012 $4. En el 2010 van a comprar 50 hamburguesas, mientras que en el 2011 van a comprar de 100 hamburguesas y en el 2012 van a comprar 150. Bien, ¿cómo voy a determinar ese PIB nominal? Fíjense bien. Para el 2010 yo necesito saber cuánto es el costo de comprar hot dogs y cuál es el costo de comprar hamburguesas. Para determinar ese costo de hot dog voy a multiplicar mi precio por mi cantidad de hot dogs que voy a consumir. Entonces voy a multiplicar $1 por 100 hot dogs. Más, para saber qué es lo que estoy consumiendo, que era lo que hacíamos en la tablita anterior, más $2 multiplicado por los 50 de las hamburguesas. Y yo voy a tener 1 por 100 son 100, más 2 por 50 son otros 100 y me van a quedar 200. Entonces yo voy a tener un costo de 200.
por esas hamburguesas y esos hot dogs. Luego les sigo al otro. En el 2011 tengo 2 pesos por 150 hot dogs que voy a consumir, más los 3 pesos los 3 pesos por las 100 hamburguesas. 2 por 150 son 300. Y 3 por 100 son otros 300. Por lo tanto, tengo 600. Bueno, van a multiplicar. Aquí van a sumar la multiplicación del precio por la cantidad. Y luego aquí igual, en el 2012 tengo 3 multiplicado por los 200 hot dogs, que son 600, más 4 por 150 y me va a dar 1200. Y ahí tengo mi PIB nominal. Ahora, voy a determinar el cálculo del PIB real, pero aquí me van a decir, ya ven, el año base va a ser 2010 y me posiciono, este va a ser mi año base. ¿Qué quiere decir mi año base? Que yo voy a multiplicar este peso por todas las cantidades y estos 2 pesos por todas las cantidades de hamburguesa, ¿sí? Entonces, 1 peso por 100, aquí no tenemos problema. Pero en el 2011 voy a determinar que el peso va a ser mi cantidad de precio base. Entonces lo voy a multiplicar 1 por 100 y los 2 pesos por 50, eso no tengo problema. En el 2011 voy a multiplicar ese mismo peso, ¿se fijan? El mismo peso por la cantidad de hamburguesas, de hot dogs que tengo en el 2011. Va a ser 2010, precio de 2010, multiplicado por la cantidad del 2011. Igual para las hamburguesas. El precio del 2010 multiplicado por las hamburguesas de la cantidad de hamburguesas del 2011. Y en el 2012 igual. El precio del 2010 multiplicado por los hot dogs del 2012. Y el precio del 2010 multiplicado por las hamburguesas del 2012. Y si se fijan, ahí tengo una modificación. 200, 350 y 50. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo le voy a llamar deflactor del PIB. ¿Sí? El deflactor del PIB es que nos va a decir que yo tengo un año base y lo voy a dividir entre el año, entre los precios nominales. ¿Sí? Entonces tengo 2000, fíjense, tengo 2010 son 200 sobre 200, 200 sobre 200. El PIB nominal sobre el cálculo del PIB en año base. Y luego 600, el PIB nominal dividido entre el año base. Y por último, los 1200, que es el PIB nominal, dividido entre los 500. Y todos ellos multiplicados por 100. Y si se fijan, me sigue dando el año base, que va a ser 100. Y de ahí van a empezar a aumentar el deflactor del PIB. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Está fácil. Nomás no se me vayan a hacer bolas aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Maestra, pero entonces ahí la respuesta serían esos 3 resultados. Sí, son los 3. Para el 2010, 2011 y 2012. ¿Sí quedó clarito? Bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Maestra, ¿Sí? es que por ejemplo yo de la tarea que hicimos, la tarea 2, tuve algunas dudas y estando como comparando con otros trabajos de mis compañeros, vi que todos teníamos como resultados diferentes. Entonces quería ver si por ejemplo mañana podíamos checarlo la tarea para ver cuáles eran los resultados correctos. Ahorita les voy a subir la pauta para que la revisen y ya si tienen dudas, me dicen. Qué bueno que me acordaste. Déjame de una vez te subo los resultados
Ya entregaron todas las tareas, ¿verdad? Porque luego me las copian. Sí, maestra. Maestra, todo bien. Bien, déjenme, les pongo de una vez la pauta. Se las voy a poner en materiales de clase en la semana 2, ¿verdad? Sí, maestra. Déjenme, les pongo de una vez la pauta. Para que la revisen. Ahí es esta. Ahí está. Revísenla con detenimiento. Ahí vienen todas las respuestas. Bueno, los puntitos cámbienlos por, se me olvidó cambiarlos por comas. Estos son comas, ¿eh? Pero ya vienen ahí todas las respuestas. Sí, es esta, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Dónde la puse? Esto lo puse aquí. Está en su equipo. Está aquí en archivos. Materiales de clase. Y se van a la semana 2. Y aquí viene ejercicios de la unidad 2, la pauta. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Revísenla, si tienen dudas me dicen mañana, ¿sale? Sí, maestra, hasta mañana. Revisen también esta que yo les dije, en archivos, bajen esta lista de asistencia porque me preocupan. Los que no estén, no van en mi clase, tienen que buscar su clase. Porque eso sí me preocupa porque no puedo, plantar, o sea, no puedo decir